Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Esta es la segunda y última parte de los tutoriales para aprender a tejer en crochet esta encantadora brujita toallero. Aquí te mostraré cómo tejer la parte superior y el armado completo. Les muestro la lista de los materiales. Esta pieza la vamos a tejer en estambre color piel, en color melón pálido. Hacemos un anillo mágico y una cadena. En la primera vuelta vamos a tejer dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el primer punto. Hacemos una cadena para iniciar la segunda vuelta y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 16 medios puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Iniciamos con una cadena la vuelta número 3 y vamos a hacer aumentos. 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, 2 juntos 1, 2 juntos 1 hasta terminar con 24 puntos en total. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado y vamos a tejer 6 vueltas de medio punto con 24 medios puntos cada uno. Terminamos de tejer las 6 vueltas de medio punto con 24 puntos cada una. Aquí ya colocamos la mitad de la esfera, poniendo en la parte recta, en la parte plana, el cierre de la vuelta para que se cubra a la hora de poner el cabello y nos quede lo más pulido posible en frente de la carita. Entonces, con la esfera adentro vamos a tejer un medio punto y después 2 medios puntos cerrados juntos arriba. Estos los tomamos en un punto y en otro. Hago un medio punto y ahora la disminución. Saco un punto del primer punto, saco un punto del segundo y ahora los cierro juntos. Y así, 2 medios puntos cerrados juntos arriba, un medio punto solo hasta terminar la vuelta. La siguiente vuelta también lleva disminución, pero en este caso vamos a tejer un medio punto y pasamos el siguiente sin tejer. Hacemos un medio punto y pasamos el siguiente sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la vuelta número 11, nos quedaron en total 8 medios puntos. Ahora de la vuelta 12 a la vuelta 15, que son 4 vueltas, las vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. 4 vueltas de 8 medios puntos cada una. Terminamos ya de tejer esta pieza, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esta parte que forma el cuello no necesita relleno, queda con la firmeza suficiente para que cuando se coloque dentro del saquito no se vaya hacia ningún lado. Ahora vamos a enredar en un recipiente, en una caja que tenga 25 centímetros por lo menos de contorno, 60 vueltas con nuestro estambre en color verde limón. Ya que están, las atamos por el centro y cortamos los extremos. Esto va a formar el cabello. Lo vamos a colocar no totalmente a la orilla, sino un poco arriba. Y con estambre del mismo color y una aguja lanera, solo vamos a atravesar del centro hacia atrás y vamos a atar en la parte de arriba. Ahora emparejamos un poco los hilos
los vamos a colocar en los costados de esta forma, y nuevamente con hilo del mismo color y una aguja lanera atravesamos el tejido, 2 vueltas más o menos arriba del cuello, y ahí volvemos a amarrar, cuidando que ningún hilo quede suelto, y hacemos lo mismo del otro lado. La parte de atrás va a quedar descubierta porque de cualquier manera el toallero siempre va a estar pegado a una pared, a un muro. Pero si ustedes le quieren colocar más cabellito, pueden repetir el paso y atarlo en esta parte de aquí, y nuevamente bajarlo, coserlo en esta parte o amarrarlo y dejarle el pelito en la parte de atrás dividido por mitad para poder atarlo junto con las dos colitas que le vamos a formar aquí, y dejamos la pieza pendiente para poder armar. Ahora vamos a tejer el sombrero. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color morado. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas, y dentro del anillo vamos a tejer 7 macizos. En total, con las 3 cadenas, en esta vuelta nos deben quedar 8 puntos, 8 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Hacemos un punto deslizado en el primero de los 8 puntos para cerrar la vuelta. Ahora, el primero de los puntos que se va a tejer en esta vuelta va a ser en relieve por encima. Entonces, voy a abrazar el primer punto que está libre, hago un punto deslizado y enseguida 3 cadenas, y ya quedó el punto en relieve por encima. En el siguiente punto voy a tejer un macizo, después 2 macizos juntos en el mismo punto, un macizo en el siguiente punto, un macizo en relieve por encima en el siguiente punto. Repito esta parte, que es un macizo, 2 macizos juntos y un macizo en los siguientes puntos. Y cierro mi vuelta con un punto deslizado en el primero de los puntos. La siguiente vuelta se va a tomar nuevamente el primer punto en relieve. Entonces lo tomo de esta forma, hago un punto deslizado y tejo las 3 cadenas, y ahí ya queda el punto en relieve por encima. Ese se va a ir marcando en los 2 costados del sombrero a todo lo largo. Entonces hice el macizo en relieve por encima, después voy a tejer un punto en cada uno de los 4 puntos que están enseguida, nuevamente el macizo en relieve por encima, 4 macizos en los 4 puntos siguientes, uno en cada punto, y cierro mi vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Terminamos la vuelta número 4 con 14 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a repetir el inicio de
tomar el primer punto por encima. Después, entre ese punto y el siguiente, vamos a tejer un macizo. El punto que tenemos en la vuelta lo vamos a hacer en relieve por encima. Entre ese punto y el siguiente vamos a sacar un macizo. Aquí estamos automáticamente haciendo un aumento entre punto y punto. Este siguiente punto lo tomé en relieve por encima y entre ese y el que sigue hago otro macizo. El siguiente punto en relieve por encima y entre punto y punto tejemos un macizo normal y así hasta terminar la vuelta. Un punto en relieve por encima y un macizo entre punto y punto. Terminamos la vuelta número 5 con 28 puntos, aumentamos al doble. Ahora cada uno de estos puntos se va a tomar en relieve por encima. Y vamos a tejer una cadena entre punto y punto. Entonces lo que hice aquí fue hacer el punto deslizado en el primer punto, subir con 3 cadenas más una cadena de separación. Hago el siguiente punto en relieve, una cadena, el siguiente punto en relieve, una cadena, el siguiente punto van todos en relieve por encima. Una cadena hasta terminar la vuelta. Un punto en relieve, una cadena, un punto en relieve, una cadena. Terminando esta vuelta cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a empezar a armar nuestra brujita. En la parte interior de la última vuelta quedó marcada como una cadenita. Entonces, colocando bien de frente el sombrero, porque aquí sí se puede ver por los puntos que tiene en relieve en los costados, entonces sí vemos exactamente dónde es el centro. Vamos a dar puntadas como si fuera un punto atrás. Regresamos a donde estábamos, tomamos un poquito del tejido de la cabeza y damos la puntada. Y así hasta terminar de coser el sombrero. Después de coser el sombrerito colocamos listón anaranjado de 1 centímetro de ancho y encima un moñito de 12 centímetros de largo con la florecita igual que las del vestido. Ahora colocamos el cuellito dentro del saco y le puse hilo con una aguja lanera alrededor, pasé un hilván. Entonces hay que cerrarlo y apretar igual que en los puños para que ya no se mueva de su lugar, y le ponemos tanto en la parte de atrás del cuello como enfrente un poquito de pegamento. Terminando de atar y que ya quedó cerrado el cuello del saco, vamos a esconder estas hebras, a ocultarlas con una aguja lanera. El cabellito, como iba parejo, solamente algunas puntitas se le tienen que recortar. Y ya ahora sí le colocamos las florecitas en los puños, porque como no sabíamos a qué largo iba a dar para que no cubriera, no se las pusimos en el momento. Ahora los ojos son de papel, tienen ya su propio adhesivo, yo le puse pegamento adicional. La nariz es una cuentita en color de rosa, un rosa muy pálido que le da parecido al tono piel de la carita. Estos son 3 centímetros de listón que doblamos para formar una V. Se le pone pegamento aquí y después se cortan sesgados los extremos, igual con pegamento transparente para que ya no se mueva del lugar. Entonces, ya armada la brujita,
procedemos a colocarle la argolla, las 2 argollas y la toalla. Ahora con estambre en color morado corté 3 hebras como de 1 metro aproximadamente. Es mucho, pero se nos facilita pasarlo y deslizarlo más rápido que si pusiéramos menos cantidad de hilo. Lo doblé por mitad, les voy a mostrar aquí con una hebra pequeña. Lo coloqué dentro de la argolla, así por debajo, y pasé los extremos a través de esa gasa que se formó. Y así ya quedó de esta forma. Lo que vamos a hacer es atravesar la parte de atrás de la brujita y nos vamos a auxiliar de un gancho. Vamos a buscar el centro y vamos a colocar los hilos. Hay que ver si entran todos en una sola vez o tenemos que ir pasando por mitad, y no, miren, sí pasan. Lo que debemos cuidar primero es que el sombrero quede totalmente extendido, que no se mueva la copa, que no reduzca a la hora de que estamos tirando del estambre. Ahora a través de la cabeza, de la parte de atrás. Al llegar aquí ya ponemos un puntito de pegamento para cubrir esta parte que queda separada, porque queda por fuera. Y así vamos a ir pasando por partes. El gancho tiene que entrar por cualquier lado de lo largo del saco y salir exactamente a donde quedó el estambre morado. Volverlo a tomar y deslizarlo a través de ese mismo punto. Y vamos a colocar la argolla, acomodando el vestido de modo que quede centrado, que no quede la argolla ladeada. Es lo que hay que hacer, ajustarla, subirla un poco, y ya que está ahí, estos mismos hilitos los vamos a enrollar en esta parte de aquí hacia arriba. Solamente le vamos a dar una vuelta y vamos a empezar a tirar muy despacio hasta que vuelva a subir la argolla a su lugar, porque aquí en el momento en que abrimos el saco se baja. Entonces, ya que quedó fija en el lugar que queremos, entonces le damos varias vueltas de esta forma, hacemos un nudo y sellamos con pegamento transparente. Ahora dividimos 1,5 metros de listón aproximadamente por mitad. Nos quedan 2 tiras de 75 centímetros. Una la vamos a poner debajo de la argolla y otra encima. En esta parte de aquí hay que poner pegamento y unirlas en ambos lados. Y también un poco de pegamento, pero en la parte de atrás de la argolla, para que solamente quede fija la cinta de atrás y no se vea el pegamento por enfrente. Ya que están pegadas tanto en la parte de atrás de la argolla como entre sí, vamos a hacer un moño en cada lado. Terminamos nuestra manualidad. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.